yo pensé que para esta época iba a ser beisbolista en las Grandes Ligas. Me decían, David, quisiéramos, pero tú eres panameño. Y yo le dije, hey, me voy para Panamá. Me dice que ok, ¿qué tenemos que hacer? Que bueno, si quieres que siga trabajando para ti, podemos arrancar como contratista independiente y después vemos qué hacemos. Me dice que ok, anda, setea todo. O sea, dije, prepárate lo que haya que preparar para que tú puedas seguir trabajando con nosotros. Y en 2019, agarro mis cosas, me mudo para Panamá. ¿Qué tal, familia? Y bienvenidos nuevamente a Personal Upgrade Academy, el podcast semanal donde tengo el privilegio de sentarme con mentes brillantes latinoamericanas para conocer sus historias y las herramientas que han utilizado para alcanzar el éxito personal y profesional. David Darcia es director latinoamericano para la firma de compliance y ciberseguridad Align. Fundada en 2009, hoy trabajan alrededor del mundo con más de 2.500 clientes ofreciendo soluciones a la medida para el cuidado de la información sensitiva. David inició como intern en esta empresa y a lo largo de 7 años se fue abriendo paso hasta el momento donde le ofrecieron el reto de continuar expandiendo Align hacia Latinoamérica. Una conversación que nos cuenta sobre cómo navegar y poner tus habilidades a su mejor uso dentro de una estructura corporativa. Adicional a la lección de atreverse a tomar proyectos desafiantes para llegar a tu próximo nivel. Vamos a verlo. Gracias a todos los que están con nosotros por acá una semana más en Personal Upgrade Academy. Es un gusto tenerlos por acá. Si es primera vez que estás escuchando un episodio, si es primera vez que llegas a formar parte de esta comunidad, recuerda que nos puedes encontrar en todos lados: YouTube, Spotify, Apple Podcasts, Overcast, TikTok, LinkedIn, Facebook, a donde tú quieras nos vas a encontrar. Recuerda darle like, suscribirte a los canales y compartir cualquier pieza que encuentres aquí que te aportó valor a ti, porque seguramente puede aportarle valor a otra persona. Con eso dicho, vámonos directo al episodio de hoy. Ya ustedes saben, ya vieron quién nos acompaña por acá y vengo con la primera pregunta, que es la siguiente. Empresa de ciberseguridad, ¿eso era algo que a ti te fascinaba o fue algo que en el camino se dio la oportunidad? Bueno, primero de todo, gracias por la invitación, súper contento de estar aquí. Para nada. Yo cuando de niño quería ser beisbolista, después quería ser abogado, después quería ser diplomático, y literalmente en mi primera entrevista con Align, cuando empecé el proceso, yo fui bien honesto y dije, no sé nada de esto. Conozco cero. Vamos, ¿sabes? Estoy dispuesto a aprender, estoy dispuesto a entrar a la industria. Digo, esto fue hace años, cuando estaba en college. Pero no es algo que... yo pensé que para esta época iba a ser beisbolista en las Grandes Ligas. Ok. Ahí me dejas un primer punto del que voy a agarrarme para expandir ahí, que creo que es súper importante, que es el tema de que las cosas se aprenden haciendo. Soy fiel creyente de que no importa en qué industria estés, no importa de qué background vengas, si hay algo a lo que tú le quieres echar ganas y meterle, lo vas a aprender. Me gustó que fuiste muy sincero en el proceso de reclutamiento. Tú le dijiste ciberseguridad, cero. No sé si eres un man tal vez techie o ni siquiera por ahí. Sí, toda la vida la tecnología sí siempre me llamó la atención. O sea, yo para echarte un poquito del cuento, cuando yo entré a la universidad, yo estaba decidido en estudiar relaciones internacionales. O sea, yo entré a FSU Panamá, iba a estudiar relaciones internacionales. Después por ahí en un momento dije, tal vez no me voy tan broad y estudio algo también para la empresa privada. Entonces iba a estudiar finanzas y relaciones internacionales. Y por cosas de la vida, como es, en uno de esos summers estudiando en FSU aquí en Panamá, apliqué a un internship a Banco General. En este internship me pusieron en el departamento de Business Intelligence. Y en el departamento de Business Intelligence aprendí muchísimo y me llamó muchísimo la atención el tema de sistemas de información. Porque uno piensa en el banco, uno piensa a veces, bueno, la plata, las transacciones, la tarjeta de crédito, el producto, pero tú no piensas realmente lo que está pasando en el backend y los niveles de análisis que ocurren en el backend. Entonces, hice 2 internships en esos 2 summers que tuve aquí en Panamá, uno con el team de Business Intelligence y otro con el departamento de planificación y gestión. Pero espérate, ambos en Banco General, sí, tuviste ambas oportunidades en Banco 2 veces, General. hice dos internships separados. O sea, el primero fue como de 2 meses y después al par de meses regresé por un par de meses más. Entonces,
Fueron en mis primeros 2 años en la universidad. Y ahí verdaderamente fue cuando dije, hey, yo estudié algo relacionado a esto. Esto me llama muchísimo más la atención, los sistemas, los procesos, el manejo de data, la información. Y ahí entonces donde empiezo a hacer research y justo antes de irme a Tallahassee digo, ¿sabes qué? Finance y Management Information Systems. Ajá. Entonces, así empieza. Entonces, la carrera de Management Information Systems no es una carrera altamente técnica. O sea, yo no vengo aquí a decir que soy hacker profesional ni nada por el estilo. Pero lo cool de esa carrera es que, imagínate que es el puente entre el personal técnico y el personal de negocio. Entonces, yo entiendo la parte técnica y entiendo lo que un negocio necesita y yo entro entonces ahí a poder comunicar esas dos áreas que al final a veces no se entienden entre ellos mismos. Entonces es como ese puente. Y bueno, resulta pues que esa es una carrera perfecta para ser auditor de sistemas de información. Porque cuando uno es un auditor de sistemas de información en una empresa como Align, uno conversa con todo tipo de personas en la cadena de una empresa. Entonces, así fue como decidí ir por este lado de la carrera y mucho más por la parte de sistemas de información que por la parte de relaciones internacionales o finanzas. Otra pregunta que tengo. Tienes esta primera experiencia en Banco General como intern que te abre un poco la mente hacia lo que es la parte de información, que es, como tú bien lo planteas, esa parte del backend, que es un mundo que muchos desconocemos, que está ahí oculto, pero que es parte esencial del engranaje de una empresa y de muchas empresas, ya sea banca y en muchas otras industrias, ¿no? Cuando tú estás luego, esos 2 años que haces en Estados Unidos... otra cosa que te quería preguntar antes de seguir por ahí. ¿Tus experiencias en Banco General como intern fueron tus primeras experiencias trabajando? Sí. ¿O habías tenido alguna experiencia previa? No, fueron mis primeras experiencias formales trabajando en una empresa. Ok. Entonces, ahora sí, siguiendo lo que te iba a preguntar. Tú luego vas a Estados Unidos. Así es. Pasado esos 2 internships que tuviste, ¿en qué momento coincides con Align? ¿Tuviste otra experiencia o terminas college allá, te quedas por Estados Unidos tratando de buscar alguna oportunidad, regresas? ¿Qué pasa en ese interín? Sí, bueno, ahí es donde viene el verdadero cuento pues de cómo termino en una empresa de ciberseguridad y cumplimiento. Yo siempre estuve interesado en hacer una pasantía o un internship en Estados Unidos con la empresa que me quisiera o donde pudiese conseguir. La verdad es que en mi cabeza no existía como que esta es la empresa que quiero trabajar o si es esta no es otra. O sea, yo siempre estuve bien abierto a las oportunidades que se me dieran. Y estando en FSU, yo corro para ser presidente de la Asociación de Sistemas de Información de FSU Tallahassee. Súper pequeño, o sea, no pienses que era 50, 60 personas estaban votando, habían 10 personas votando. Y bueno, resulta pues que mi pitch en el debate con la otra candidata fue el mejor y quedo siendo presidente de la Asociación de Sistemas de Información. Esto me abre las puertas a conectarme con un montón de empresas, porque una de las cosas que yo dije en el momento que estaba corriendo para ser presidente de la asociación era, tenemos que dar a conocer este major. O sea, MIS, cuando yo llegué a FSU en el 2013, no era algo de lo que se hablaba tanto como es ahora. O sea, ahora MIS es una parte clave. Si tú quieres estudiar marketing, todo el mundo te va a decir estudia marketing y MIS. Si tú quieres estudiar finanzas, todo el mundo te va a estudiar finanzas y MIS. O sea, la parte de conocer y poder saber manipular data, o sea, entenderla y hacer que tenga sentido, es algo que a todas las carreras le sirve. Entonces, bueno, una de mis cosas es, señores, bueno, vamos a apoyar a la universidad y hacer que conozcamos un poquito más y que la gente conozca un poco más sobre qué es MIS. Y empezamos dando charlas a escuelas de Tallahassee, dando charlas a freshmen que entraban directo a Estados Unidos, al campus de Tallahassee, sobre, ¿por qué vale la pena estudiar MIS? Y bueno, con todo eso viene el beneficio entonces de conocer a aquellas empresas que ya sabían que era MIS y querían contratar personal de MIS. Yo te cuento que me pude reunir montones de veces con diversas empresas
Y a todas yo decía, bueno, hey, candidato número 1, aquí estoy yo. O sea, vamos, ¿qué me puedes, o sea, dónde puedo ayudar? Y me decían, David, quisiéramos, pero tú eres panameño. Tú no ofrecemos sponsorships. Entonces, esa fue la historia de mi primer año como presidente de la Asociación de Sistemas de Información. Conseguí que un montón de gente encontrar oportunidades laborales y demás, pero yo no podía porque era estudiante internacional. Voy a hacer un paréntesis ahí para los que están escuchando, para darle un poquito de contexto. En Estados Unidos, si no eres local, esa visa que te dan para trabajar luego de que te gradúes de la universidad es compleja conseguirla. Sí. Y la empresa que te va a contratar en el momento tiene que pensar en eso también, porque si no te contrata por el tiempito que te queda y luego, si ellos te quisieran, tienen que invertir. O sea, es un proceso complejo ahí. Entiendo la posición donde pasé por ahí, así que ahora te puedo contar un poquito también sobre cómo fue eso para mí, pues. Y entonces, bueno, es ya mi último año en la universidad. Estamos en mi último año de la universidad, último career fair al que voy a ir. Y yo dije, ¿sabes qué? Vamos una vez más. No importa, vamos una vez más. Ya para este momento, ya yo estaba aplicando a trabajo que se me pasara por enfrente. O sea, FSU tenía un site donde habían job postings y demás. Y donde pasara una oportunidad que yo veía, yo aplicaba. Con decirte hasta el punto que llegó, que creo que en un momento apliqué para ser groundskeeper en Augusta National. O sea, yo decía, hey, tengo que conseguir esta experiencia de alguna manera, me quiero quedar por acá un rato más. Y trabajo que saliera, yo intentaba aplicar. O sea, apliqué un montón de trabajo. Entonces, en este último career fair, conozco a una compañía, no a Line, a una compañía en Texas, que por casualidad de la vida necesitaba a alguien que hablara español para crecer su programa en Latinoamérica. Y entonces, bueno, necesito visa, no importa, necesitamos a alguien que verdaderamente hable español y que conozca la región, nosotros te sponsoreamos si llega eso a ser, pues. Y yo dije, bueno, chuzo, estoy listo finalmente. Después de tanto tiempo tengo una y me voy. Right? Voy saliendo del career fair y en eso me agarra mi profesora, que era profesora sponsor de la Asociación de Sistemas de Información. Entonces ella y yo trabajábamos muy de la mano. Entonces me dice, David, ¿cómo te fue? Profesora, bien mal. La verdad es que nada más conseguí una sola entrevista que tal vez funcione algo. Pero ya me estoy yendo porque ya no hay más nada. Y me dice, David, ¿y hablaste con Align? Y es que Align, ¿quiénes son esos manes? Me dice, que no importa, están sponsoring, anda a conocerlos. Y entonces, ahí, reclutando el CEO de Align, Scott Price, que también se graduó de FSU, empezamos a conversar, entablamos ahí la conversación. Y se sintió bien natural esa conversación. ¿Y ellos estaban ahí mismo en la misma feria? En la misma feria, nada más que no los había visto. Sí, auditoría, cumplimiento. En ese momento ni siquiera estábamos pitching tan fuerte la área de ciberseguridad. Entonces, IT Audit and Compliance. Si ves eso, es como que, lo que te digo, dije, ¿qué sé de eso? O sea, ¿para qué voy a aplicar? Entonces... Pero yo en mi cabeza, bueno, ya los conocí, me invitaron a hacer una entrevista. Pero en mi cabeza dije, hey, me voy para Texas. O sea, estoy con estos manes de Texas y para allá voy. Entonces, el día que me toca la entrevista a un campus con Align, yo le iba a foldear. O sea, ya yo... ya tú estabas viéndote en Texas. Ya yo estaba listo. Y mi novia en ese momento, ahora mi querida esposa, me dice, David, no quedes mal con la gente. Anda a tu entrevista. Y dije, no, en verano voy a ir, que no sé qué. Busco cómo cancelar y dice, si cancelas con menos de 24 horas, te baneamos el sistema, tienes que escribir un handwritten letter casi pidiendo disculpas. Y que, deja saber, voy a ir. Pues. Fui y en ese momento me entrevista uno de los managers de Align. Que ahora es el COO de Align. En ese momento él era uno de los managers. En ese momento, Align tenía 55 personas a nivel global. And that's it. Y él me entrevista y él es el que yo le digo, es que, dude, yo no sé nada de esto. O sea, de que voy a aprender, pero yo en verdad no sé nada de esto. Y me dice,
no te preocupes, lo que yo he hablado contigo, lo que hemos discutido, con ese conocimiento, vas a poder. Y que bueno, está bien, pues. Me invitan a Tampa a hacer la entrevista ya en persona. O sea, pasé ya al último nivel. Éramos dos que estábamos peleando por el trabajo de pasante. Esto era por una pasantía. El otro era pasantía también. También. Me voy la semana antes para Texas. Y yo dije, chuzo, ya estaba listo. Ya yo ya estaba viendo dónde quedarme y toda la cosa. Y bueno, a la semana tocaba ir a Tampa y viaje gratis. Me voy para Tampa, claro que sí. Voy a Tampa. La compañía era tan pequeña que no te compraban boletos para viajar en American ni nada del estilo, sino que el CEO mandaba su avión de una hélice, que habían 5 personas, te buscaba en Tallahassee y te dropeaba en Tampa, en el avión del CEO. Así que ya por ahí empezamos y que, ok, interesante. Y llego a la oficina de Tampa y, chuzo, fue esta conexión como que instantánea con la gente. O sea, ya venía con la experiencia de haber entrevistado en sitio en Texas, con la compañía de Texas, pero hablar con la gente de Align se sintió como que, hey, aquí hay algo diferente que está pasando. Y mi última entrevista fue con el CEO. Y yo te voy a decir que el momento donde yo dije, para la bestia Texas, me quedo en Align, fue cuando yo le pregunté, hey, yo sé que mucha gente te dice que 5 o 10 años, ¿dónde te ves? Que no sé qué, pero yo quiero algo más allá. O sea, en 30 años, ¿tú qué piensas que Align es? Esto fue en el 2015, ¿no? Y yo le pregunté, en 30 años, ¿dónde crees que Align va a estar? Y agarro una revista de Inc. 500, hace así, me dice, World Domination. Y dije, chuzo, man. Ambición. O sea, ambición, y aquí esto está cool. Regreso a la universidad, recibo ofertas de ambos. Y chuzo, así debatiendo con mis amigos, mi esposa, y en eso me llama el CEO, Scott Price, me llama David, ¿sabes? We really want you. O sea, creemos que hay algo, te queremos. Y yo dije, ¿sabes qué? No tiene precio. O sea, no tiene precio saber que estás trabajando en una compañía, que vas a trabajar en una compañía que donde el CEO es lo suficientemente down to earth de agarrar el teléfono y decirte que ven para acá. Ya chequeaste, vente a trabajar. Sí, ven para acá. Sí, te sientes parte del proyecto. Así mismo. Y desde ese día ya entonces arrancó mi carrera dentro de Align, como pasante. Eso es importante. Igual tienes un recorrido ahí para ganarte tu posición fija. Que de eso quiero también hacerte un par de preguntas ahí, pero para entender, cuando entras entonces como pasante a Align, ¿cuántos años tienes? Ahí, chuzo, me la pusiste difícil, 23. 23 años. 23. O sea, ¿estás recién salido de la universidad? No, todavía estaba en mis últimos summer. O sea, yo tenía que regresar en fall. Ya estabas terminando. Sí. O sea, estabas terminando la U y estabas haciendo... Estaba haciendo una pasantía durante el summer y en fall tenía que hacer mis últimas clases. Sí. Y una pregunta, esa pasantía que hacías en summer, después regresabas a Tallahassee. Sí, regresabas a Tallahassee a dar tus últimas clases. Y ya más o menos cuando estuviste haciendo esa pasantía en el summer, te estaban hablando de qué iba a pasar después. Claro. Sí, ahí durante la pasantía ya sí se habló de hey, ya sí queremos algo tiempo completo. Que ¿cómo haríamos? O sea, ¿qué hacemos? Porque para la bajada de esto, ¿sabes? Una compañía chica, alguien de Panamá, el tema, como estabas hablando de las visas, yo en ese momento estaba estudiando con mi visa, o sea, estaba trabajando con mi visa de estudiante y con el CPT, que es como una práctica. O sea, el gobierno de Estados Unidos te permite hacer una práctica mientras tú eres estudiante. E igualmente, cuando tú te gradúas, tienes un año para hacer un OPT, que entonces es tu año post-graduación. Que si eres estudiante STEM, en tecnologías y demás, en un major de ciencias o tecnologías tienes hasta 3 años. Pero como yo estaba en el College of Business, como MIS es del College of Business, yo nada más tenía un año. Entonces, bueno, yo le dije, ok, hey, estoy en CPT, el próximo año sería el OPT y bueno, ya de ahí vemos qué hacemos. Pero por lo menos un año listo, vamos, empieza a procesar, me hacen la oferta, se hacen las debidas aplicaciones y en diciembre de ese año me gradúo y enero de 2016 arranca entonces ya mi carrera full time con Align en Tampa, viviendo en Tampa ya. Ya mudado en Tampa, trabajando en un equipo. En Tampa. Mencionaste algo para darle un poco de elementos a la historia.
Cuando te entrevistaste en ese momento, dijiste 55 personas a nivel global. Sí. ¿Verdad? Esa era la compañía Sí. hasta el momento, hasta donde había escalado. Así es. ¿En qué? O sea, ¿sí estaban en diferentes continentes o...? Cuando te digo a nivel global, había presencia en Europa, Ya. pero todo estaba concentrado, la mayoría, En Estados Unidos. Estados Unidos. O sea, Ok. nosotros teníamos una oficina en Tampa que era un cuarto del piso, o Ok. sea, one fourth del piso, Ajá. y ahí estaba metido el CEO, el COO, los managers, los auditores senior, los auditores de staff y yo. Ok. Y un mini conference room. Ok. Todos ahí, o sea, O sea, ahí súper- estaba el core de la ahí empresa. está el core de la empresa. Ok. Hoy día estamos hablando de casi 8 años después. ¿Dónde está la empresa? Ok, Align Panamá tiene 55 empleados. Nada más Align Panamá. Sí. Ok. Align ok. Panamá tiene 55 empleados y a nivel global tenemos alrededor de 600 Qué empleados locura. con oficinas en Estados Unidos, Panamá, Bulgaria, Irlanda e India. O sea, 12x. Han crecido, Sí, ha han sido- crecido 12x sido de lo una- que era en una 8 locura. años. Sí. Otra cosa importante para que la gente entienda. Antes mencionaste ciberseguridad y compliance. Exacto. Hablemos un poco de eso en términos generales o para mortales. Claro. ¿Dónde entran esos dos aspectos como servicio para otras Claro. empresas? Bueno, la parte de cumplimiento es como una empresa cumple con ciertos estándares, ya sean locales o internacionales. Ya. Para darte dos ejemplos sencillos, la norma ISO 27001, que es una norma internacional que se certifica, o sea, nosotros certificamos contra la norma. Ya. Es decir, tú como empresa dices, yo he creado un sistema que me permite manejar mi información de manera segura, ahora quiero demostrarlo. Ya. Align, necesito que como certificadores vengan y me auditen para que yo entonces pueda mostrar un certificado que dice soy 27001. Ya. Usualmente el que la gente conoce es el 9001 Ajá. y el 9001 es el Quality Management System. O sea, eso Ok. es ya cuando estás haciendo producciones de ciertos items o cuando quieres demostrar la calidad de tu proceso, ya sea en manufactura, ya sea en un servicio y demás. Ok. Pero la 27001, que es la más grande que nosotros hacemos, es gestión segura de la información. Ya. Entonces, otra de las normas que nosotros hacemos un reporte es el SOC 2, el Service Organization Controls, y ese es de la Asociación de Contadores Públicos Autorizados de Estados Unidos. Entonces, ellos crearon este estándar que dice, esta es la manera de crear un sistema para manejar seguramente tu información. Entonces, lo implementas y Align llega y te hace un reporte mostrando que sí lo has hecho. Nosotros somos el productor más grande de reportes SOC 2 del mundo. O sea, ya hemos Wow. llegado a ese nivel. Y en el lado de ciberseguridad, esa yo creo que es la parte que más le interesa a la gente y es la parte más cool. La parte de seguridad, ahí lo más importante que nosotros hacemos es la parte de test de penetración. Nosotros tenemos ethical hackers certificados Wow. a los cuales nos contratan y simulan un ataque externo Ajá. hacia tu network y igualmente simulan un ataque interno dentro de tu network. O sea, básicamente es págame por, o sea, me estás pagando por hackear. Por tratar de vulnerar Ujú, los ujú. sistemas que tú tienes en el momento. Así mismo. Y en base a eso, darle las Entonces, recomendaciones, eso, ajustes. Exacto. Ok. Además de eso, nosotros también tenemos un servicio de ingeniería social. Ok. Que yo creo que la verdad es que es en estos momentos uno de los puntos más importantes en cuanto a temas de ciberseguridad y es la ingeniería social. O sea, al final, el punto más vulnerable de una empresa siempre va a ser el ser humano, o sea, la persona. Agarro el teléfono, hey, fulano, te llama tal y tal de tu departamento de tecnología, necesito que me ayudes con unos passwords para actualizarte tu... Que me lo está pidiendo el jefe. Exacto, Ya. exacto. Entonces agarras claro que sí, pasas tu password y listo. O sea, ahí no importa que tu password tenga 8, 16, cuantos sea caracteres, que tengas, que lo cambies cada 3 meses, no importó. Porque te hicieron una llamada y te vulneraron. Ujú. Entonces, Y eso pasa, me imagino que deben haber Uf. historias. uff,
Eso hay cuentos y hay cuentos. Entonces, una vez las personas logran vulnerar esa parte de la seguridad, ya dentro una vez entran al sistema y hay un montón de cosas que pueden hacer. Ahí es donde vienen los famosos ataques de ransomware, que no necesariamente son ataques altamente técnicos, sino es que simplemente una llamada vulneran la seguridad por la persona, y una vez adentro empiezan a cambiar passwords de archivos, empiezan a cambiar passwords de carpetas, y te dicen, señores, ustedes, ahora yo controlo sus carpetas, y eso tiene un costo para que ustedes lo... Y muchísimas empresas pierden montones de millones de dólares por ataques así de ransomware. Claro. Y ese es lo que vamos escuchando últimamente, pues los diversos pierden accesos a sus sistemas y todo, o sea, es... Claro, y sabes que lo que mencionaste, de que muchas veces es es como si te agarraron en tus 5 minutos a huevazón, como se dicen. Hey, no, literal, que te estamos llamando de tal lado, o te mandan un email y cliqueas el famoso phishing, que te cliqueas un link y regístrate aquí, o déjanos el código aquí, para lo que sea. Pasa en todos, o sea, pasa en muchos lugares, pasa con bancos, pasa con como tú dices, archivos de empresas de seguro, o sea... Todo. Con cualquier tipo de empresa al final eso. Por eso es que es súper importante el tema de concientizar a tu personal, implementar, o sea, puedes implementar no solo la parte de concientizar al personal, sino ciertos controles técnicos también. Por ejemplo, nosotros en Align, dentro de nuestro Outlook tenemos un phishing button. O sea, un botoncito que tú, si piensas que es phishing, lo aprietas, eso desaparece enseguida de tu correo y va entonces a nuestro departamento de seguridad, y el departamento de seguridad entonces evalúa el mensaje y a los 5 o 10 minutos te dice que hey, David, en verdad no era phishing, era un spam, pero gracias por reportarlo. O te dicen que hey, David, en verdad sí era phishing, gracias. Y entonces nosotros igual, cada 3 meses hacemos pruebas. Nuestro departamento de TI manda claro, nosotros mismos. Nos manda un correo, y entonces la persona que cae, persona que tiene que ir para training adicional al que ya hacemos. Al que ya hacemos. Entonces, esa parte de mezclar controles técnicos con la concientización de tu personal, a mí me parece que es súper importante. Y hay un montón de soluciones allá afuera que te proveen servicios de entrenamiento de tu personal, videos ya prehechos. O sea, es súper fácil montar un programa para tus empleados que puedan aprender un poco más de seguridad de la información. Ya, si tuvieras que decir 2 o 3 industrias que tal vez son como las más comúnmente atacadas, ¿cuál dirías? Digo, las 2 más atacadas que yo he conocido, la banca. Y recientemente el tema de seguros. Porque es que con el tema de seguros, ¿qué pasa si yo el día de mañana te bloqueo acceso a el sistema de poner reclamos? ¿Cómo yo hago, como aseguradora yo hago atiendes a todos tus trabajo? Clientes, claro. Que tengo que rezar papel. Entonces imagínate, eso al final las personas maliciosas que hacen este tipo de ataques buscan, no es a la industria más vulnerable, pero sino a la industria que más tiene que perder. Entonces te tumbas una banca en línea, te tumbas un sistema de reclamos, no hay negocio. Entonces, ¿qué vas a hacer? Tienes que rayar el cheque, sí. Entonces, te agarran. Ok, entonces seguros y banca obviamente sonaba como algo lógico, pero quería conocer qué otras industrias por ahí eran muy comunes. Obviamente, cuando uno habla de ciberseguridad o piensa en ciberseguridad estando aquí en Panamá, lo primero que se te viene a la cabeza es, a mí personalmente, el tema de Panama Papers. Sí. Eso es un ataque, por ejemplo, de ciberseguridad, pero eso es a una firma de abogados. Sí. ¿Tú crees que, o sea, una vez eso pasó aquí en Panamá y tuvimos ese precedente, desde tu punto de vista trabajando con Align, ya sea que se han atendido con ustedes o no, ¿crees que mucha gente tomó conciencia y comenzaron a trabajar en sus aspectos de ciberseguridad, o crees que todavía hay mucho por hacer en esa área? Creo que todavía hay mucho por hacer. O sea, en estos días nosotros ahí tuvimos un foro abierto en nuestras oficinas, y hablamos un poquito acerca del rol de la seguridad de la información en bancos y en otras empresas.
Y lo que nos encontramos es que en Panamá, por ejemplo, no sé si alguna vez has escuchado de la figura CISO. CISO. Ajá, así como el CEO, el COO, el CISO, el Chief Information Security Officer. ¿Ves? Ahí te va, ahí te dice un poquito de lo bien alejado que estamos del tema de seguridad de la información. Entonces, el rol del CISO, como lo dice el nombre, debería ser un C-level, junto con el CEO, junto con el CTO, junto con el COO, trabajando en seguridad de la información. En seguridad de la información no solo hablamos de archivos confidenciales, sino también de archivos privados. O sea que el CISO tiene que ver cómo protegemos nuestros archivos de recursos humanos, nuestros archivos de planilla, nuestro código fuente, o sea, todas estas cosas. ¿Y qué nos dimos cuenta? Que ese CISO usualmente está o reportando al manager de IT o al director de IT, o el CISO está reportando al jefe de riesgos, pero no reporta directamente al C-level. O sea, no está en el C-level. Ya, sí, no está considerado como C-level. No nos hemos desarrollado al punto en el que hemos logrado segregar la seguridad de la información de el área de la tecnología. Entonces, eso es algo que nosotros hemos visto que se tiene que trabajar muchísimo en Panamá. O sea, dar recursos a el área de seguridad de la información para que de manera autónoma pueda ejercer el rol que debería ejercer. Y más ahora, los ciberataques se van a volver más frecuentes de lo que ya son. Nuevas herramientas se van a encontrar y hay que darle los recursos dentro de la empresa. No importa qué tan chico, qué tan grande seas como empresa. Al final, si tú no tienes acceso a tus sistemas, ya todas las compañías tienen sus sistemas en la nube. O sea, yo cuando empecé, y yo empecé hace 7 años en Align, yo cuando empecé, a mí todavía me tocaba ir a clientes que tenían sus servidores en sus oficinas. O sea, ellos tenían su server room, ahí tenían sus servidores, el man de IT manejaba todo eso. Ya eso casi ni se ve. O sea, ahora tú quieres hacer una empresa, tú seteas tus servidores en la nube y todo eso te hace hasta cierto punto también un poquitito más vulnerable. Eso te quería preguntar. Ese concepto de tú manejar, creo que es un poco más costoso, pero tú manejar tus propios servidores, ¿es bueno o es malo? ¿O eso eso ya no es cosa del pasado. Cosa del pasado porque los proveedores grandes como AWS, Google Cloud, Azure, Microsoft Azure, te ofrecen un servicio a un entry point tan bueno y una escalabilidad tan rápida que no tiene ya sentido ni siquiera la comparación que hay dentro. O sea, imagínate, tú por ejemplo que tienes tu compañía de la cual hemos hablado y el día de hoy estás en Panamá, el día de mañana estás en Brasil, el día de mañana estás en Estados Unidos. ¿Tú te imaginas setear servidores en cada una de esas? Y para darle a un man de IT para que vaya y setee los servidores, o para darle local a que lo haga, en vez de decirle, hey Amazon, necesito el triple. Sí, y en 10 segundos te empiezan a setear todo. O sea, ese tema, la nube vino para quedarse y las empresas deben considerar ya poco a poco ir migrando hacia allá. O sea, a pesar de que hay mucha gente que siente que chuzo, pero pierdo ese contacto con mi servidor o pierdo ese chance de pull the plug, yo no sé. Amazon, Google, o sea, todas estas grandes compañías invierten demasiado en temas de ciberseguridad y ya incluso sus propias herramientas de administración de la nube vienen con aplicaciones built-in para temas de ciberseguridad. Claro. Sí, es que no es para esperar de menos de gigantes como estos que no estén... Y sabiendo que, como dijiste, vino para quedarse y el futuro va a ser enorme en todo lo que es cloud, ¿no? Sí. Ahora, te quería preguntar ya un poco sobre la experiencia tuya en estos últimos casi 8 años, ¿no? Vas rumbo a 8 años en Align. Sobre cómo entras como un intern, ¿no? Y hoy día sé que manejas el proyecto de Latinoamérica como director para Latinoamérica. Así mismo. En esos 8 años, por supuesto que sé que altos, bajos, cosas buenas, cosas malas, desaciertos, dudas, será para mí, no será para mí, de todo ha habido en ese camino. Pero si tú tuvieras que extraer así puntos interesantes de esos 8 años, como en temas de cagadas que hiciste y supiste corregir, oportunidades que tomaste, tal vez proyectos que no te sentías listo, pero dijiste, ¿sabes qué? Yo me atrevo. Cuéntame un poquito de esas como experiencias que tuviste ahí en este recorrido
para nuevamente, y lo menciono, pasar de ser un intern a manejar el proyecto para Latinoamérica? No, claro que sí. Chuso, cuando yo comencé prepandemia, todas las auditorías todavía se hacían en sitio. O sea, a mí me tocaba viajar. Yo pasaba más tiempo viajando donde los clientes que en mi casa en Tampa. Okay. Habían meses que yo recuerdo que eran 3 semanas, un mes, pasaba en un estado diferente. Entonces yo desde que entré en Align, esa era la vida de auditor. O sea, yo una vez terminé mi pasantía, entré tiempo completo como staff consultant. ¿Eso qué quiere decir? Yo era ya un auditor. Y a mí me tocaba ir al cliente en Chicago, al cliente en Boston, al cliente en Nueva York, al cliente en Miami, al cliente en Montgomery, Alabama, al cliente en Montana. O sea, estos lugares loquísimos que yo jamás, ¿sabes? Pensé en visitar. Entonces, eso, lo que me llevo más que de conocer los lugares es aprender a vivir la vida in motion. O sea, todas las semanas hay algo diferente. Yo era responsable de buquear mis vuelos, yo era responsable de buquear mis hoteles, yo era responsable de buquear mi carro. Y ser autónomo en esa parte, creo que esa experiencia me maduró súper rápido y me ayudó a crecer. No solo eso, sino también a conocer otra gente, otras culturas, porque una vez mi manager se dio cuenta de que con mi pasaporte panameño podía ir a varios lados y mis peers americanos, tal vez varios como que no viajaban internacionalmente. Mi jefe me dice: hey David, tú ya que viajas internacionalmente, tenemos este cliente en Irlanda, tienes que ir, ¿ok? Sí, qué bueno, aquí nos vamos. Tenemos este cliente, me acuerdo de una historia buenísima que me dice mi manager. El cliente tiene una sucursal en Clearwater, Florida, y en Göppingen, Alemania. ¿Qué? No sé a cuál tienes que ir todavía, pero te aviso la otra semana. Y dije, ok, agarro mi carro y me voy a Clearwater, que está ahí al lado. O me monto un avión y llego a Stuttgart para después coger un tren para allá a Göppingen. O sea, y ya yo como que, hey, haciendo todos los planes y toda la cosa. Y me terminan mandando para Alemania. A la Alemania. Una semana allá en Alemania. Esto es un town, o sea, esto es un town afuera de Stuttgart. Me tuve que ir como 1 hora en tren para allá. Y era una calle y el headquarter de la empresa cliente. ahí. Sí. Entonces, por suerte, los que trabajaban ahí hablaban inglés y me ayudaron un poquito. Te apadrinaron un poco ahí. Sí, un poco con el tema de la comunicación, porque estaba difícil. Pero ese me tocó. Me recuerdo también otros carnavales que me tocó súper cool, porque mi esposa Caro estaba de vacaciones y me tocaba hacer un tour en Irlanda, Polonia y Ámsterdam. Entonces, le digo a mi esposa: y son carnavales, vámonos. Ven conmigo. Claro. Sí, total, o sea, para pasar los carnavales son lo mejor, claro. Mejor nos vamos juntos. Nos fuimos a Ámsterdam. Tuve mi reunión en Ámsterdam. Nos quedamos un par de días ahí porque tengo un amigo que vive ahí. De ahí agarramos un avión. Nos fuimos a Varsovia por 18 horas. Okay. O sea, llegamos en la noche, dormimos, turisteamos en la mañana. Yo tuve mi walkthrough, mi reunión en la tarde y nos regresamos. Después allá se regresó para Panamá, entonces yo me fui para Irlanda, hice mi auditoría en Irlanda y entonces regresé a casa. Una pregunta, cuando tú mencionas que al inicio, cuando comenzaste ya full time y comenzaste a hacer auditorías per se, ¿verdad? ¿Cómo o qué tiempo, para entender un poco, cuando dices una auditoría, eso es one time visit o yo tengo que ir múltiples veces o dependiendo del tamaño de la compañía? Depende mucho del tamaño de la compañía, pero usualmente nosotros en visita pasábamos una semana. O sea, el proceso de auditoría demora usualmente como 3 meses. Uno de los beneficios de Align de proveer tantos servicios a los clientes es que podemos unir muchas auditorías en una sola semana. Y son solo 3 compañías en el mundo que pueden hacer la cantidad de auditorías que nosotros hacemos. O sea, no es cualquier compañía que te puede decir, dije, ok, te voy a hacer una auditoría SOC, una auditoría ISO, una auditoría PCI y un test de penetración. Y no vas a tener que hacer eso en 4 por separado, sino que todos mis auditores se van a poner de acuerdo, te van a mandar un master plan y de eso se va a regir. Entonces,
Ese es el beneficio. No, pero esto eran visitas de una semana a los lugares. Por eso te digo, era semana venía, semana iba, semana venía, semana... Otra cosa que, por lo que me estás contando, creo que tuvo un valor seguramente enorme para tu crecimiento y desarrollo, es que tú estabas muy cerca del cliente. O sea, te tocaba relacionarte. Creo que esa oportunidad de construir una relación con gerentes del otro lado, con dueños de empresa, tener que tener esa presencia para darles la confianza. Al final tú eres la cara, te volvías la cara de la empresa, ¿no? Eso también tenía un peso súper importante. Enorme. Y yo me acuerdo mi primer año difícil. Difícil porque recién salió de la universidad con el training que te da online y el training que tú vas poco a poco preparándote. Es difícil pararte enfrente del director de TI que tiene 30 años de experiencia, o sea, ¿me entiendes? Entonces, creo que sí hay un peso grande de imposter syndrome al principio, full. Y yo creo que eso, no solo en la industria de la ciberseguridad y cumplimiento, yo creo que eso lo sufre todo el mundo al principio. Todo el mundo lo sufre al principio, pero yo recuerdo que al par de meses estaba auditando. Literalmente yo estaba, me acuerdo que estaba donde un cliente en Portland, me acuerdo perfectamente este día porque el cliente me hace una pregunta sobre el estándar. El cliente no tenía mucho conocimiento del estándar y me hace la pregunta y por reflejo yo contesto. Yo dije, chuzo, yo sé esto, ¿eh? Como que ok, lo entiendo y mira que fue por reflejo que lo respondí y de ahí en adelante, bueno, como tú dices, o sea, de vez en cuando me tocaba con el IT Security Analyst o en otra empresa me tocaba con el Founder and CTO auditar. O sea, a veces me tocaba auditar compañías de 1.500, 5.000, 10.000 personas. A veces me tocaba auditar compañías de 5 personas. Claro. Entonces, eso es lo que... Cuando yo estoy pitcheando por qué vale la pena trabajar en online, yo no pitcheo y dije, hey, qué cool es auditar contra el estándar 27001. O sea, no porque... Tal vez no, o sea, definitivamente no es el trabajo más divertido, pero la oportunidad que tú tienes, week in, week out, de sentarte y conversar con líderes de industria, líderes de compañía y aprender procesos de otras compañías, porque cada compañía hace las cosas diferentes, chuzo, eso es una oportunidad que no vas a tener en muchos lados. Entonces, definitivamente es un punto clave. Claro, importantísimo. Por eso quería saber tu opinión sobre eso, porque al moverte tanto de lugares, al estar en contacto directo, porque estás visitando los lugares físicos, oficinas físicas, ese intercambio tiene un valor enorme, ¿no? De todavía verse en persona, que si bien es cierto, tal vez lo podrían hacer online y demás, la presencia de pararte frente a un CEO, CTO, gerentes, etcétera, y a temprana edad, seguramente te ayudó a formarte mucho más rápido. Otra cosa que quería preguntarte sobre Align es cuando... Bueno, van pasando los años, ¿no? Y tú seguramente vas adquiriendo más y más responsabilidades. Sí. ¿En qué momento el proyecto comienza a crecer no solamente de clientes, sino como estratégicamente hacia Latinoamérica? Porque entiendo que Latinoamérica al principio no era ni el enfoque ni estaba en el mapa. Para nada. Cuando yo entré en Align como pasante, nada más había una persona que hablaba español y era el director de marketing porque era colombiano. Pero ningún auditor hablaba español. Entonces te puedes imaginar que eso también me abrió puertas. A veces la gente dice que te abre puertas saber inglés. Chuso, pero saber español ahora te está abriendo buco puertas. Porque entonces, ¿qué pasaba? Es verdad. Entraba un lead en español y el CEO, en ese tiempo el equipo de ventas era una persona. Entonces era, la persona de ventas y el CEO. Y entonces, ¿qué hacía? Hey, David, ven a la llamada. Ven a la llamada, claro. Entonces yo me ponía a hablar con el lead y el CEO nada más me veía así. Entonces yo le preguntaba cosas y me seguía la traducción de la cosa. Y eso me abrió un montón de puertas. Entonces, siempre hubo la idea de regresar a Panamá. O sea... ¿Tuya? Sí. O sea, tú... Sí. Okay. O sea, yo siempre tuve la idea de regresar a Panamá. Aquí es donde vive mi familia. Este es mi país. Yo amo mi país. Y aquí es donde yo quería vivir. Ya. Entonces, yo desde el día 1 se los dije. Del día 1 se los dije, hey, esto es Panamá, miren qué bonito. No me van a tener aquí para toda la vida. Yo me voy a regresar. Okay. Entonces... hacían joke y no, hablábamos y que, sí, claro que sí, tú te vas a regresar a Panamá, vamos a abrir una oficina, te voy a visitar. Y yo dije, claro que sí, se puede, claro que se puede. Entonces, un buen día, ya
Caro y yo hicimos algo de long distance, yo en Tampa y en Tallahassee. Ok. Caro se gradúa y se regresa a Panamá. Ya. Entonces, yo le entro a donde mi CEO y le digo, ya él conocía a Carolina, porque ella había estado en varios eventos conmigo y demás, y hey, Caro se fue para Panamá, Yo me voy con mi señora. yo me voy, man, porque a ese tiempo no estábamos ni casados, o sea, y todavía Ok. no le había pedido la mano ni nada, y yo le digo, me voy para Panamá, me dice que ok. A todo esto ya yo tenía el H1B, by the way. O sea, esto ya yo me había quedado con mi OPT, me habían Ya. sacado el H1B, habíamos pasado por todo eso. Ok. Y ya yo creo que yo estaba un año más de sacar mi green card. Creo que me Wow. quedaba un año más y ya podía aplicar para el green card. Wow. Y yo le dije, hey, me voy para Panamá. Me dice que ok, ¿qué tenemos que hacer? Que bueno, si quieres que siga trabajando para ti, podemos arrancar como contratista independiente y después vemos qué Ok. hacemos. Me dice que Ok. ok, anda, setea todo. O sea, dije, prepara todo lo que haya que preparar para que tú puedas seguir trabajando con nosotros. Ok. Y en 2019, agarro mis cosas, me mudo para Panamá. Ya. Yo solito. Al en Panamá era David Darcia. Desde Ok. mi casa, de la casa de mis viejos, porque ni siquiera había comprado Claro, apartamento estabas todavía. estabas recién Desde regresando. la casa de mis viejos, o sea, te puedes imaginar después de 6 años estando afuera, regresar a mi cuarto de infancia, mi escritorio donde hacían mis tareas de la Una movie escuela. esa vaina. Sí, un show. Pero bueno, entonces regreso, sigo como contratista, Caro y yo nos casamos, toda la historia, todo súper cool. Y en noviembre de 2020, Ya estamos en pandemia. ya aquí, estamos en pandemia. ok. Ya estamos en pandemia. Y o sea, Align le fue bien durante la pandemia. O sea, nosotros hicimos algunos recortes en ciertas áreas, pero el negocio no se No se vio tan no golpeado. se vio tan golpeado. O sea, tuvimos Ok. crecimiento y todo durante Ok. la pandemia. Hace sentido. Sí, Mucha gente pasando a digital, definitivamente. Claro, revisando sus temas claro. en digital. Entonces, me llama noviembre 2020, recuerdo perfectamente, me dice uno de los vicepresidentes, prepara la presentación que ya estamos listos para pitchear Panamá. Ya Align hacía un año había abierto oficinas en Bulgaria Ok. y les había ido súper bien outsourcing ciertas tareas al team de Bulgaria. Pero teniendo ya presencia, claro, más cercano a la región. Pero allá. entonces, ¿qué pasa? Estás en Bulgaria y el time zone, la diferencia de horario. Un auditor en Bulgaria no podía trabajar con clientes en el Pacific Time, por ejemplo, en West Coast. Ujú. Entonces, obviamente, algo más en la región Hacía hacía sentido. sentido. Entonces, noviembre 2020, hago mi deck, hago el pitch, porque Panamá, explico los beneficios, las diferentes formas de constituir una compañía en Panamá. Y en mayo 24, 2021, abrimos oficialmente operaciones con 6 personas. Como Align ya. Como Align aquí. Panamá, compañía panameña. Ok. Y abrimos con 6 personas a las cuales yo les digo los OGs. Y siempre que los veo se los agradezco de haber confiado porque imagínate que te viene a contratar esta compañía que Align, que no tiene historial en Panamá y que lo único que ves es que tiene oficinas en Estados Unidos y Bulgaria y Panamá no figura por ningún lado. Ujú. En una industria que bueno, o sea, entró gente de experiencia, gente no eran dije college hires, o sea, entraron gente con experiencia y dieron ese salto. Y de esos 6 que fuimos originales, 5 todavía estamos Wow. en la empresa. 3 de ellos ya han sido promovidos. Ok. Ya se les dio su ascenso. Y entonces así arranca Align Panamá. En un shared space, by the way. O sea, a esto éramos full remoto, Ok. pero nada más nos reuníamos en un shared space para hacer los onboardings. Ya. Entonces, empezamos a crecer en el 2021 y cerramos 2021 con 12 personas. O sea, fueron creciendo rápido. Sí. Y a finales de 2021 contratan entonces a una Talent Acquisition Professional panameña para entonces ya no hacer el hiring desde Estados Unidos, sino hacer el hiring local. Ya. Y 2022, el año pasado, hicimos así, o sea, disparamos
Y ahora cerramos el año con alrededor de 50 personas y bueno, ahora 55 Qué locura. en 2023. Okay. Y Panamá, cuando abren las oficinas acá, ¿era pensado en servir al mercado panameño porque como aquí es un centro bancario y financiero y demás había muchas oportunidades aquí o tocar resto de países latinos también? Era full servir clientes de Estados Unidos. O sea, la idea era tener una oficina satélite y servir clientes de Estados Unidos. Esa es la idea. O sea, seguir apoyando el crecimiento allá, pero con una oficina... Claro, mejores márgenes y la misma calidad de trabajo. Entonces, esa fue la idea. Entonces, ¿qué pasa ahora 2023? Yo siempre le digo, yo ahora que estábamos en el tema de planificación y demás, le digo, bueno, fase 1 fue cuando David iba aquí a Panamá solo y no había nadie que lo ayudara. Como contratista. Ajá. Fase 2 es cuando logramos el crecimiento, logramos crecer y ahora nos encontramos en fase 3. Yo todo este tiempo he sido auditor y claro que he visto la parte de ventas y demás porque cada vez que entraba un lead en español y temas como tal, me involucraba. Pero mi fuerte siempre ha sido ser auditor. Ya. Y se me da la oportunidad entonces ya ahora sí de target la región. Entonces ya yo dejo de auditar este año, dejé de auditar y ya entonces me dedico full como director de Latinoamérica a expansión del negocio, crecimiento de la oficina, temas del branding de la compañía, posibles a futuro mergers y acquisitions en la región y partnerships. Porque al final Latinoamérica sabemos cómo se maneja y es por partnerships. O sea, yo conozco a fulano, fulano conoce a fulano. Exactamente. Entonces, nuestra meta en la región es que compliance y cybersecurity equals Align. O sea, que se pueda lograr crear ese awareness de que Align está ahí para servir en esos temas. Y al final, Align en su corazón sigue siendo un startup. A pesar de que hemos tenido rondas de inversión, 2 rondas de inversión bastante successful, nosotros todavía operamos a la velocidad de un startup. O sea, fast changing. Yo no le cobro a un cliente por hora, porque me gasta horas contar mis horas. O sea, nosotros le cobramos a nuestro cliente un fixed fee, and it's up to me si yo hago que ese proyecto sea profitable o no. Entonces tú sabes que cuando tú estás sacando una certificación con Align, no hay horas, sino que este es el costo de los 3 meses, desde preparación hasta certificación. Claro, hasta entrega o no entrega, porque tal vez la compañía no sí, claro. Tal vez me toca hacer un reporte y decir que, hey, sorry, no tan certificables, let's do it again. Ok, y una pregunta. Por ejemplo, en ese caso, que obviamente existen ambas posibilidades, la empresa siente que sí va y ustedes terminan determinando que no. ¿Ustedes mismos entran en ese proceso como de recomendación, de preparación, o eso ya le toca...? Depende. Hay ciertos estándares como la ISO, o sea, yo no puedo implementar. Tú no me puedes llamar y decir, David, quiero que Align me implemente un sistema de seguridad. No puede ser juez y parte. Claro. Entonces, pero en ciertos otros estándares un poco más flexibles, yo sí puedo dar recomendaciones, claro, ¿no? Y obviamente se comparten cuáles son los findings. No es que te voy a decir que, hey, no pasaste y por qué. Dije, no Nadie sé. sabe. No. O sea, te voy a dar tus findings y existen los procesos de remediación y nosotros apoyamos al cliente en escuchar y ver cuáles son las ideas y demás. Entonces, eso es. Entonces, por eso se trata mucho de partnerships también, porque sabemos que la región todavía le falta mucho en temas de prepararse para este tipo de auditorías. Entonces, sí estamos buscando partners claves que nos puedan ayudar a decir, hey, Align, le implementé un sistema a este tal cliente, queremos que ustedes lo auditen. Te quería preguntar otra cosa más de como la experiencia per se de haber escalado dentro de una estructura corporativa o un startup, digamos, que se va volviendo ya una multinacional. A medida que tú fuiste creciendo dentro de la compañía y seguramente te tocó tener más responsabilidades, no solo personales, sino de supervisión de equipos. ¿Qué cosas tú crees que has aprendido en ese área que son claves o que te han ayudado a manejar una buena relación con tus compañeros de trabajo o con las personas a las personas quienes reportan a ti? No, he aprendido muchísimo. O sea, yo siempre le cuento a los pelados en la oficina que yo tuve todo tipo de jefes.
todo tipo de jefes. Jefes que eran buenos para ciertas cosas, jefes que eran buenos para otro tipo de cosas, jefes que eran buenos para ser líderes, jefes que no tenían idea de cómo ser un líder. Entonces, durante ese proceso, como tú dices, de crecimiento, yo lo que traté de hacer era como que sacar un poquito de cada persona o cada manager que me tocaba, o incluso cada peer con el que trabajaba. Entonces, aprendí de unos cómo ser un buen líder, de otros cómo ser un líder efectivo. Entonces, recuerdo que yo tenía este jefe que el tipo era la mejor persona del mundo, man. O sea, ese man era tu friend, ese man te apoyaba. Si tú le decías que tú tenías demasiado trabajo y que te sentías abrumado, él mismo tomaba la carga por ti y te apoyaba. Pero entonces le pasaba tanto que a veces dejaba ciertos de sus proyectos sin hacer. Entonces, por ese lado aprendo, ok, hey, tú tienes que saber ser un buen líder, pero también tienes que ser un buen líder efectivo. Tenía otra jefa que chuzo. Esa me da miedo. Esa me da miedo porque tú no te podías equivocar. Tú no te podías equivocar. O sea, tú no le podías decir algo erróneo porque la mano explotaba. O sea, no podías alzar la mano para decir, hey, me equivoqué acá. Y entonces, peligroso eso, porque trabajas con miedo. Peligroso. Entonces aprendí que tú tienes que darle espacio a la gente que se equivoque porque si no la gente no aprende. De mi CEO, de Scott, aprendí muchísimas cosas. Nosotros tenemos dentro de la empresa varios valores, pero el valor número uno se llama Be All In. Eso es nuestro valor número uno. O sea, dar todo, o sea, dar tu 100%. Entonces, si un CEO te dice, tú tienes que estar be all in en tu trabajo, eso para ti a veces tú lo recibes como que, chuzo, tengo que trabajar los fines de semana, tengo que dar la milla extra, no sé qué. Pero él te lo dice de una manera que no. Be all in cuando estás trabajando, be all in cuando estás con tu familia, be all in cuando estás tú solo y tiempo tuyo, be all in en cada una de esas. Entonces, no le quites tiempo a tu familia para trabajar. Tienes que saber que cuando estás trabajando tienes que mantener esa separación de las cosas. Y también tienes que saber que tienes que dedicar tiempo para ti mismo. Este es el CEO. Entonces, es una combinación de todas esas cosas que yo creo que me ha llevado al punto donde estoy. Y yo siento que para ser un buen líder tú tienes que potenciar a tu personal, a tu equipo, a que ellos ideen cosas. O sea, de nada sirve tener un jefe al cual no le puedes presentar una idea y que él se cree que, o ella se cree que es el dueño o la dueña de la razón, porque no vas a avanzar para ningún lado. O sea, yo sé que todos nos equivocamos y hay muchas cosas que yo no sé. O sea, hay unos pelados en esa compañía que chuzo, son 10,000 veces más inteligentes que yo. Y 10,000 veces más creativo que yo. Entonces, el hecho de poder de tener esa puerta abierta, que la gente pueda entrar, que la gente te pueda decir, hey, David, ¿por qué no hacemos esto? Como que, chuzo, tienes razón, dale, vamos a hacerlo. Casualmente hoy tuve una reunión con la Pan Am Cham, que uno de los pelados que trabajaba ahí, ahora trabaja para Line, y él me tocó la puerta y me dice, David, ¿tienes un momentito? Y dije, chuzo, sí, ¿qué pasó? Dije, no, que mira, que yo trabajaba aquí y yo conozco a la directora y a los jefes allá y te puedo hacer una reunión porque sé que ahora que vamos a crecer vamos a necesitar tener acceso a una cámara como Pan Am Cham. Entonces, hey, dale, setéalo. Hey, lo seteó y tuvimos la reunión y ya vamos entonces en ese proceso. Entonces, tengo otro de los pelados que es brasileño. Y apenas escuchó que vamos a expandir a Latam, chuzo, se ha empoderado de que, hey, Brasil. Y yo le dije, hey, dale, vamos. Y cada semana me trae una idea nueva, me trae una persona nueva que conocer. Y es algo que chuzo, tú dices, y que, hey, yo no le pedí que hiciera esto, pero él por sentirse en un ambiente cómodo lo está haciendo. Por sentir que tiene esa libertad para aportar.
Y que sus ideas van a ser recibidas. Claro. Bueno, ahí tengo otro de los pelados que antes reportaba para mí, cuando yo era manager de ISO, que en estos días que vino a visitar el vicepresidente ejecutivo, le pitchó un nuevo producto. O sea, le hizo un pitch de por qué nosotros tenemos una plataforma que se llama Zen, donde automatizamos mucha parte del proceso de cumplimiento, y le pitchó una nueva metodología para utilizar la herramienta para crear una nueva línea de negocios. Y el EVP le dijo, hey, Sounds good. Dale, sigue desarrollándola, vamos a reunirnos con tal y tal y tal, vamos a poner esto, y ahora estamos encaminados a ver si podemos lograr eso. Y esas son ideas que salen de Panamá. Claro. Entonces, no, la verdad es que yo estoy muy contento con el equipo y con lo que hemos logrado en Panamá. Qué locura, qué locura. Bueno, David, ya para ir cerrando, hermano, te voy a hacer una última pregunta para terminar el episodio, que siempre es una pregunta que hago, es una pregunta hipotética, ¿no? Pero va de la siguiente forma. Si tú, sabes, has pasado altos, bajos, aciertos, errores, fracasos, cosas buenas, cosas malas en todo este recorrido tuyo dentro de Align y en tu vida personal y profesional. Y hay momentos que claramente son momentos de incertidumbre, de dudas, de imposter syndrome que uno siente. Pero si tú pudieses ir atrás, hipotéticamente, y encontrarte con ese David en alguno de esos momentos con mucha incertidumbre, con mucha duda, y pudieses, con todo lo que sabes hoy día, dejarle un consejo, ¿qué le dirías? Chuso, yo creo que sería como que nunca pierdas esa visión que tienes a futuro. O sea, nunca pierdas de perspectiva por qué estás haciendo lo que estás haciendo ahora, por qué estás pasando por ese momento difícil, por qué estás sufriendo, porque esas son las cosas que te van a ayudar a un futuro poder llegar a donde quieres estar. O sea, yo siempre soñé con poder abrir una compañía en Panamá. Resulta que esta vez me tocó abrir una compañía ya existente en mi país, pero recordarle a ese David de antes de que hey, vale la pena el sufrimiento por lo que estás pasando y por este momento difícil, porque no puedes olvidar esa meta que tienes más allá adelante. Y bueno, digo, el día de hoy Align invierte cerca de $2 millones en la economía panameña en cuanto a planilla, proveedores, renta, además. O sea, yo me decía eso hace 5 años y Chuso, no te lo hubieras creído. No te creo. Entonces, es eso. Nunca pierdas la visión que tienes y el sueño que tienes. Increíble. Bueno, David, hermano, muchas gracias. Te agradezco el espacio de haber compartido con nuestra comunidad. A todas las personas que están aquí con nosotros, que nos han escuchado, que nos han visto. Esto es Personal Upgrade Academy. Como saben, sacamos episodio nuevo todos los lunes. Nos pueden encontrar en todas las plataformas. Recuerda suscribirte, darle like, comparte cualquier clip que te haya aportado valor, porque hay otra persona allá afuera que seguramente puede aprender, al igual que tú lo hiciste en este espacio. Y bueno, nos vemos en la próxima. Bless.